Hemos venido predicando sobre la diferencia que hay entre confiar en Dios de acuerdo a la fe y guiar nuestra vida por los instintos. Hay muchas personas que conocemos y amamos que están viviendo sus vidas como si estuvieran en un roller coaster. Nosotros le decimos en una montaña rusa. No sé si se le conoce de otras maneras en español. En un sube y baja, porque sus vidas aún no han desembocado en la fe y la fe aún no ha tomado sus vidas. Y entonces hemos venido predicando los últimos domingos, excepto el domingo pasado que no nos reunimos, sobre esa diferencia que hay entre vivir y caminar por fe y vivir conforme a las emociones, al instinto, a la razón. Y la persona que hemos tomado para que nos sirva de ejemplo en ese camino es Simón Pedro. Hoy le estaba comentando a la familia que posiblemente sea uno de los mensajes más difíciles para mí de predicar, porque el tiempo se haría corto para poder expresar la profundidad, la importancia, la relevancia del pasaje que hoy vamos a leer. Sobre la verdad que se dice en el pasaje que hoy vamos a leer, reposa toda la iglesia. Sin esta verdad que hoy vamos a predicar, la iglesia se derrumba. Y de hecho, no vamos a hablar de eso, pero la historia nos enseña que cuando algo que se llama iglesia deja de tener de lo que hoy vamos a hablar, aunque se siga llamando iglesia, se ha derrumbado y Jesús no está allí. Y quiero que nos sirva, por un lado, como un incentivo, como una invitación a caminar y a vivir sobre este fundamento del que vamos a hablar hoy, pero por otro lado a pensar en las tristes, en las peligrosas, en las dolorosas consecuencias que vivimos cuando nos alejamos de ese fundamento. Hoy quiero que me acompañen a leer en el Evangelio según Mateo, y quiero decirles que en sus boletines tienen la lectura bíblica, pero si usted trajo su Biblia puede usarla. Es un trabajo hermoso que hizo el pastor James, y nuestra hermana Cecilia también tiene todo que ver con esto tan hermoso que han puesto en nuestras manos. Dios nos está bendiciendo incluso en estos detalles. Entonces, voy a pedirles que me acompañen para tener la lectura en Mateo capítulo 16, y voy a leer los versículos del 13 al 23. Y mientras leemos, quiero que pensemos como título de la reflexión del mensaje que les quiero compartir hoy, es la roca, un fundamento confiable. El fundamento confiable. Me acompañan a la lectura, Mateo capítulo 16, del 13 al 23. Dice de la siguiente manera: Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, y otros, Jeremías, o uno de los profetas. Les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Simón Bar-Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y ser resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, Dios no lo quiera, de ningún modo te sucederá esto. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres.
Este es un pasaje que contiene la verdad poderosa acerca del fundamento de la iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la que se sostiene la iglesia? ¿Es acaso la tradición? ¿Es acaso una buena doctrina? ¿Es acaso un buen culto con oración, con buena música? ¿Es eso? ¿Es acaso tener la capacidad de decirle a otros lo que deben hacer con sus vidas, dirigirles? Hay lugares donde usted, si entra, le van a decir cómo tiene que vestirse, cómo tiene que sentarse, cómo tiene que comer, cambiar el nombre, muchas cosas. ¿Es eso? Hoy quiero que veamos, especialmente en este pasaje, que esa roca no es una persona cualquiera. Esa roca es Cristo mismo. Esa roca no es Pedro, no son los apóstoles. Ellos en todo caso vivieron y reposaron sus vidas sobre Cristo mismo. Y en este pasaje tenemos todas esas verdades. Entonces quiero comenzar hablándoles un poco del contexto en que esto está ocurriendo. Notamos que la historia se comienza a narrar en una ciudad llamada Cesarea de Filipo. Si han mirado alguna vez los mapas que están al final de las Biblias, y yo les animo a que lo hagan porque es una cosa muy hermosa lo que podemos aprender de esos mapas. I'm talking about how much we learn when looking at the maps at the end of the Bible. Y entonces vamos a encontrar que el Señor venía predicando en la zona norte de la provincia, en la región de Galilea. Y ahora se va más al norte y llega a una ciudad pequeña que era una ciudad muy bonita. Era una ciudad que tenía mucho verdor, había manantiales de agua, muy contrario a la zona sur que solía ser muy seca, muy árida. La región de Cesarea de Filipo era una región muy bonita. Era la ciudad donde los que podían tener dinero para una buena casa, allí se mudaban. No sé cuál es el lugar aquí en este sector, pero era algo así como Manhattan, en Nueva York. Era algo así como quizás The Woodlands, aquí abajo. Y hasta el sol de hoy, la región sigue siendo muy hermosa. El contexto nos deja ver como que Jesús aún no ha entrado a la ciudad, pero ya su fama había llegado a la ciudad. Pero la ciudad de Cesarea de Filipo era famosa por algo, por la idolatría. En esa ciudad moderna, hermosa, donde si hubieran existido los Porsche, los Ferrari, allí hubieran estado, había una gran idolatría. Tres asuntos principalmente eran causa de idolatría. Primero, había un templo para adorar al emperador César como un dios. Segundo, había una cueva que hasta el sol de hoy existe y los arqueólogos la encontraron, donde iba mucha gente a peregrinar para rendir tributo al dios Pan. Por si no lo saben, esa palabra Pan, de donde viene Peter Pan y donde vienen otros Pan, es el nombre de una antigua deidad que la gente le presentaba culto. Y allí en Cesarea de Filipo era un culto muy fuerte. Y había también un templo dedicado a Baal. De manera que a veces, dentro de la modernidad, dentro de lo muy intelectual, dentro del lujo y la aparente, vamos a decir, fortaleza de una sociedad, allí está la idolatría, está el alejamiento de Dios. Entonces Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente que vive allí sobre mí? Y entonces quiero compartirles tres principios en esta mañana, tres principios de lo que hace la diferencia entre la respuesta del mundo y la respuesta de los que siguen a Jesús. Y por eso en sus boletines les coloqué las tres ideas. La primera de ellas es el reconocimiento. El reconocimiento. ¿Cómo reconocía la gente a Jesús? Voy a leer nuevamente de forma rápida los versículos 3 al 17. Dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y miren la lista de personas. Los discípulos dijeron que la gente que estaba en esa región pensaban de Jesús lo siguiente. Unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Entonces, ¿qué tienen en común Elías, Juan el Bautista y Jeremías? Que eran profetas que en su tiempo hablaron con autoridad divina, pero también que combatieron la corrupción de su tiempo. Si ustedes ven la historia de estos personajes,
se van a dar cuenta que estos tres personajes habían levantado su voz en contra de la inmoralidad y de la corrupción de los gobernantes. ¿Qué nos dice eso acerca de la manera como en Cesarea de Filipo veían a Jesús? Ellos veían a Jesús como un reformador. No tenían un mal concepto de Jesús. ¿Lo ven? Ellos decían, este es un buen hombre. Este es un hombre que habla con fuerza. Este es un hombre que hay que respetar. Pero a la final terminaban diciendo, este es un hombre. Y saben, nosotros vivimos un tiempo donde difícilmente usted se va a encontrar con alguien que le hable mal de Jesús. Muy difícil alguien le va a decir algo mal de Jesús. Sí los va a ver, pero es muy difícil. Mucha gente tiene un buen concepto de Jesús, pero no le reconoce. Porque solamente están pensando en Jesús como un buen tipo. Los políticos en sus discursos se aprovechan de Jesús, del nombre de Jesús. Los religiosos en sus predicaciones religiosas muchas veces se aprovechan del nombre de Jesús. ¿No es cierto? Lo hemos visto. Hemos visto casos vergonzosos a través de la historia, y no la historia tan vieja, la muy reciente, de cómo en lugares donde se predica Jesús, donde se habla de Jesús, ocurren cosas vergonzosas. ¿Por qué? Porque aunque se habla bien de Jesús, no se reconoce verdaderamente a Jesús. Ahora, en este reconocimiento, ahora Jesús cambia la pregunta. Jesús le dice, muy bien, eso es lo que piensa la gente de afuera. ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y yo en esta mañana necesito hacerme esta pregunta. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Sabe que la pregunta más importante que a veces no nos hacemos es ¿quién es Jesús para mí? Hay veces que venimos a lugares como este y estamos aquí, pero nuestro pensamiento está en otro lugar. Hay veces que estamos cantando. Nuestra voz está cantando, pero nuestro corazón está lejos. Hay veces que algunos de los hombres estamos pensando cómo irá el partido de fútbol. ¿No es cierto? Y estamos aquí, y la gente nos ve, y sí, mira, ellos reconocen a Jesús, pero en verdad, ¿quién es Jesús para mí? Entonces Simón Pedro dio una respuesta extraordinaria. Él dijo, yo digo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En algún momento vamos a ver un detalle, no hoy, de posiblemente cuál era el tipo de Mesías que Pedro estaba viendo en Jesús. Posiblemente Pedro reconoció, pero lo interesante es que Jesús inmediatamente le dice, bienaventurado eres, Simón. Y eso me lleva a la segunda idea. La primera fue el reconocimiento. Yo necesito preguntarme, ¿quién es Jesús para mí? Pero la segunda idea, el segundo principio hoy es el de relación. ¿Cómo me relaciono yo con Jesús? Jesús le dijo a Simón, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló tu inteligencia, no te lo reveló tu conocimiento, no te lo reveló tu experiencia, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. La única forma en que yo puedo relacionarme con Jesús es cuando hay una convicción interior que me permite hacerlo. ¿Lo ven? Y eso fue lo que le dijo Jesús a Pedro. Ahora, en esta relación hay dos elementos. Primeramente hay una relación de afecto, de amor. Ven que Jesús le dijo, yo también te digo que tú eres Simón. Y en el texto que yo tengo, en la versión que yo tengo de la Biblia, dice Simón Bar Jonás, que significa Simón, hijo de Jonás. Ustedes pueden estarse preguntando, José, ¿por qué en otro evangelio dice que Jesús lo llamó Simón, hijo de Juan? ¿Cómo se llamaba el papá? ¿Se llamaba Jonás o se llamaba Juan? Es porque en esta traducción se hace la traducción como se hablaba en hebreo, el nombre. Y en la otra, como se decía en arameo. Pero los dos nombres son el mismo. Cuando Jefferson nos dio el testimonio hace un momento de María, nos dijo que ella también se llamaba Marián. Porque déjenme decirles que el nombre María, Miriam y Marián tienen el mismo origen. Solamente hago esa aclaratoria porque algunas veces estos nombres en los evangelios nos pueden confundir un poco. Jesús le estaba diciendo a Simón, ¿sabes qué, Simón? Yo te conozco. Yo sé quién eres. Y la relación que yo tengo contigo es una relación de afecto, de amor. ¿Recuerdan lo que le dijo el Señor a Simón en su último encuentro? ¿Recuerdan lo que le preguntó? Después de todo lo que había ocurrido, después de la crucifixión, después de la resurrección,
Simón Pedro tiene un encuentro con Jesús y Jesús no le dijo, Pedro, ¿cómo te estás portando? Pedro, ¿cuántas veces has ido al culto? ¿Has ido al templo? ¿Saben lo que le dijo? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Bueno, ¿usted ama al Señor? No me lo responda a mí, eso es una respuesta que yo debo dar hacia adentro. ¿Qué tanto amo yo al Señor? ¿Saben que la forma en que nosotros amamos al Señor se expresa en la forma como amamos a los demás? ¿Ama usted a las personas que están cerca de usted? ¿Le interesa a usted las personas que están a su lado? ¿O usted es una especie de Avenger del Evangelio? Yo soy yo y los demás no pueden conmigo. ¿Saben? Quienes pensamos así siempre fracasamos. Porque la única manera de comenzar nuestra relación con Dios es entendiendo que Él nos amó primero y nosotros respondemos a ese amor. Y Él nos conoce. A Él sabe cómo somos. Él sabe cuáles son las cosas en las que volamos y las cosas en las que tropezamos. Pero aún nos dice, yo te conozco. Y así como eres, te amo. Aprende a responder en el lenguaje del amor. Bienaventurado eres. Pero el segundo aspecto de esta relación es la autoridad. Autoridad. Y saben, a veces, producto de las cosas que hemos vivido, de que hemos visto, confundimos autoridad con poder y son dos cosas distintas. Las dos son importantes, pero cada uno tiene su momento. Sucede que aquí hay una segunda relación, un segundo aspecto de relación que es la autoridad. Porque Jesús le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice, y las puertas del Hades no podrán permanecer de pie. Le dice eso en primer lugar. ¿De cuál roca estaba hablando? Espero que no los aburra con lo que les voy a decir ahora, pero voy a tratar de explicar algo que es muy importante en esta parte del Evangelio. Cuando Jesús habla con Pedro en este pasaje, Él utiliza dos palabras. Cuando Él dice sobre esta, tú eres Pedro, la roca, Él utiliza la palabra Petros, en griego. Petros significa una roca pequeña, como la que a veces lanzamos sobre el agua para que rebote. Eso es un Petros. Y Él le dice, yo te digo, tú eres un Petros. Pero cuando le dice, y sobre esta roca, utiliza la palabra Petra. Y Petra es la roca de la cual procede el Petros. ¿Lo ven? Es como la roca y la cantera. Y por eso cuando Pedro escribe en sus cartas acerca de Jesucristo, dice que Cristo era la piedra que desecharon los edificadores. Y lo llama la piedra angular. ¿A qué se refería? A una roca sobre la cual se construía la casa. Lo que en las construcciones llamamos el fundamento. ¿Lo ven? Entonces, ¿cuál es la base de la autoridad que Jesús le estaba dando a Pedro? Le estaba diciendo, toda persona que confiese que yo soy el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, está reposando sobre esa roca. No sobre Pedro. Pedro no era la roca, Pedro necesitaba afirmarse sobre la roca. Y esto es muy importante que lo entendamos, pero hay un segundo aspecto de la autoridad que el Señor les dijo. Él les dijo, lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Y déjenme decirles que durante mucho tiempo de mi vida yo me rascaba la cabeza y decía, ¿de qué está hablando? Porque no sabía de lo que estaba hablando. Estaba hablando de que en el contexto hebreo en que Jesús vivió, porque él era judío, había una expresión de atar y desatar refiriéndose a la ley. Cuando había un conflicto y no se sabía qué hacer, la gente recurría a la ley. Cuando la ley se interpretaba de una manera, o ataba o desataba. Les voy a dar dos ejemplos, porque el ejemplo creo que va a ser más claro de mis propias palabras. ¿Recuerdan que en una oportunidad los discípulos del Señor estaban recogiendo espigas un día de reposo? Porque tenían hambre. Posiblemente estaba haciendo frío. Y los discípulos caminando por los sembradíos consiguieron algunas espigas, las comenzaron a frotar, botaban la pajilla y se comían el grano. Para los intérpretes de la ley, los fariseos, eso fue una ofensa, porque como era sábado, la interpretación que ellos le dieron fue que aquellos estaban violando el Shabbat, el reposo. ¿Lo ven?
Y Jesús se presenta ante ellos y les dice, ustedes no han entendido lo que eso significa. Porque el día de reposo fue hecho para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Cuando Jesús dijo eso, ¿saben lo que estaba haciendo? Estaba desatando a sus discípulos, enseñándoles la manera correcta de entender esa ley. Eso es desatar. Ahora, un ejemplo de atar. El Señor les estaba hablando a sus discípulos y les dijo, ustedes oyeron que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y lo maldiga, es como que lo hubiera asesinado. Ahora los estaba atando. ¿Ven la diferencia? Desatar, atar, pero en ambos casos la idea es aprendan a entender el propósito de Dios dado en la ley. Y ahora le dice a Pedro, ustedes son los responsables, nada menos que de presentar a las personas que viven como se vive en Cesarea de Filipo, en la ignorancia, en la idolatría, cada quien queriendo tener un carro, una casa o una mujer más bonita que el otro. A esa gente que vive así, ustedes son los que les van a explicar qué es y cuál es el propósito de la ley que Dios les dio. ¿Lo ven? Bueno, eso es autoridad. ¿Sabes cuál es la mayor autoridad que una persona puede tener? Cuando ha recibido la palabra de Dios y esa palabra le transforma desde adentro y con esa autoridad de quien ha sido transformado, ata o desata lo que conviene atar o desatar en la vida de otros. Y eso es hermoso. Y eso me lleva a la tercera y última idea. Hemos hablado de dos cosas. Hablamos del reconocimiento, ¿quién es Jesús para mí? Y hablamos de la relación. La relación que Dios quiere conmigo es una relación de afecto y de autoridad. Yo lo veo a Él como la autoridad y mi autoridad es dada cuando yo me someto a su palabra y la comparto con otros. Y precisamente ahí me lleva a la última, que es el reto. Voy a pedirle que me acompañe nuevamente al versículo, a partir del versículo 20. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él es el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Pero Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, Dios no lo quiera, de ningún modo te sucederá esto. Entonces él volviéndose dijo a Pedro, fuera de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. ¿Cuál fue el primer reto en estos versículos que acabamos de leer? La obediencia. La obediencia. Jesús les ordenó esto que acaba de decir Pedro y que yo acabo de confirmar que es cierto, no lo van a decir. ¿Cómo podemos explicar eso? ¿Verdad que pareciera que no tuviera sentido? ¿Cómo puede ser que acabamos de confirmar que estamos alrededor del Mesías, el Cristo, el enviado, y Él ahora nos dice, no digan nada? Pudiéramos decir muchas cosas, pero déjenme decir esto. Jesús les estaba enseñando a ellos algo que yo necesito aprender. Una vez que yo he reconocido quién es Jesús para mí y que estoy viviendo en relación con Él, lo primero que necesito aprender es lo más difícil de todo, y es obedecer. Qué difícil es obedecer. ¿Verdad que es difícil obedecer? Ahora, ¿no es cierto que también nos encanta que nos obedezcan? Qué rico es que uno dice, yo en mi casa mando, hasta que mi esposa habla, claro. Así decimos a veces, ¿verdad? Qué bueno es cuando decimos, en mi trabajo yo soy el jefe. Hay una sensación de sentirse uno superior, de sentirse uno fuerte, cuando la gente le obedece a uno. Pero qué interesante que lo primero que Jesús le dijo a estos discípulos que acababan de recibir la verdad más importante de sus vidas, lo primero que les dijo fue, no lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque lo primero que hay que aprender es a obedecer. Y había un propósito, en otro tiempo lo aclararemos, pero para que no nos quedemos con la duda, porque era necesario que para que las personas pudieran recibir eso, el Espíritu Santo se manifestara y eso vendría después, ¿de acuerdo? Por eso en algún momento Jesús le dijo a Pedro, Pedro, lo que yo estoy haciendo en este momento, lavándote los pies, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Hay cosas en nuestras vidas
que la razón por la que no están ocurriendo es porque no obedecemos. Hay promesas de Dios para nosotros, hay bendiciones de Dios para nosotros, esperando a materializarse. Y la razón por la que aún no ha ocurrido muchas veces es porque no estamos obedeciendo. Y para terminar, déjenme decirles algo más. Ese fue posiblemente uno de los peores días de Pedro y al mismo tiempo uno de los mejores días de Pedro. Hacía poco había dicho, tú eres el Cristo. Y el Señor le dijo, Dios está hablando por ti. Y ahora que Pedro le dice a Jesús, no permitas que eso que estás diciendo ocurra, la crucifixión, ahora le dice, Satanás, apártate de mí. ¿No es interesante eso? ¿Saben a qué se parece eso? A nuestras vidas. ¿Verdad que sí? Porque hay momentos en nuestras vidas donde hemos sentido y sabido que estamos caminando, y hay momentos donde hemos tropezado y decimos, Señor, ¿en qué momento llegué aquí? ¿Qué me trajo hasta aquí? Yo venía tan bien y ahora estoy en este pantano, Señor. Porque así son nuestras vidas. Ahora, el Señor no se desanimó con Pedro. Él le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, pero no le dijo a Pedro, vete. Le dijo, Satanás, vete. ¿Ven la diferencia? Porque lo que Jesús espera de nuestras vidas es que apartemos aquellas cosas que nos distraen de su propósito. Y en esta mañana, como les había dicho al principio, este es un mensaje muy difícil de predicar para mí, porque hay tantas cosas que decir, hay tantas cosas que expresar, que el tiempo se haría corto. Y posiblemente eso a la vez nos ayuda a decir lo más importante. Y creo que en esta mañana para nosotros el mensaje importante es este y lo voy a repetir. Primero, ¿quién es Jesús en mi vida? Segundo, ¿qué relación tengo yo con Él? ¿Verdaderamente me está cambiando? ¿Saben cómo me cambia Jesús? De la misma manera que cambió a sus discípulos, por medio de su palabra. Y finalmente el reto. Yo estoy llamado a obedecer y estoy llamado a esperar las promesas que Dios tiene para mí, y cuando yo obedezco a Dios ocurren cosas que no podemos explicar. Yo le animo, y a los que van a ver este video después por las redes, obedezcamos a Dios y van a comenzar a ocurrir cosas que humanamente no se podían explicar, que no tenían ninguna posibilidad humana de que ocurrieran, pero van a ocurrir. Hay adicciones, hay miedos, hay heridas, dudas en nuestras vidas, pero cuando comenzamos a caminar el camino de la obediencia, vemos cómo se van cayendo, así como se caían las cadenas de los prisioneros. Entonces, les voy a invitar a orar, y mientras oramos, hágase usted mismo esas preguntas, no para que me las responda a mí, yo tengo que responderlas también. Señor, ¿quién eres tú para mí? Señor, ¿cómo me estoy relacionando contigo? Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y yo te voy a obedecer. Oremos. Bendito seas, Padre Celestial, porque nos expresas estas verdades profundas del reino en tu palabra. Gracias por el privilegio de poder presentarlas. Y Señor, te pido que mi limitación humana para hacerlo no sea un obstáculo para que tu Espíritu Santo pueda tocar las mentes, los corazones de estos hombres y mujeres que hoy aquí presentes y a través de las redes van a escuchar tu palabra. Que ellos puedan preguntarse a sí mismos qué lugar ocupa Jesús en sus vidas, y que puedan entender que el Cristo no vino para hacer reformas políticas o sociales, sino para transformar nuestras vidas desde adentro y enviarnos a ser luz y sal para otros. Danos un corazón dispuesto, danos un carácter firme, Señor, y el saber que en la obediencia está la esperanza de tus promesas cumplidas en nuestras vidas. Bendito sea, Señor, por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano.